vuelve vacía. Su palabra nunca vuelve vacía. Así que yo te animo que en los próximos minutos estés atento a lo que su palabra te quiere decir. No por mí, sino por su palabra, que es la que tiene poder. Ninguno de nosotros puede hacer nada o tiene poder, solo Jesús. Al Jesús que le estamos cantando, en el nombre de Jesús hay victoria y el enemigo no puede contra el pueblo de Cristo, contra la iglesia. Dice su palabra que las puertas del enemigo, del infierno, no van a prevalecer. ¿Contra quién? ¡Ay, qué bien! ¿Contra quién? Contra la iglesia. Gloria a Dios. Y vos sos la iglesia. Amén. Así que el enemigo no va a poder contra vos, porque el que está con nosotros es más grande que el que viene contra nosotros. Bien, dice su palabra que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿sabes qué? Hay un león que es mucho más poderoso, mucho más grande, y es el león de la tribu de Judá, y está con nosotros, está contigo, está con su iglesia. El león de la tribu de Judá está con nosotros. Amén. Muy bien, quiero seguir un poquito con lo que venimos hablando en estos últimos domingos. Quiero hacerte un pequeño, breve resumen de lo que hemos hablado. Vinimos hablando de como iglesia que no se nos rompan las redes cuando venga el mover de Dios, que podamos estar en la misma barca, no en diferentes barcas, sino juntos, esperando lo que Dios tiene para nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando cómo desde el principio Satanás se metió en el huerto, la voz del enemigo se metió desde el principio, y cómo sigue tratando de vencer a sus hijos a través de la voz mentirosa del infierno. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que seguir permaneciendo y no dejar que las voces del enemigo entren a nuestro jardín. Y en esta tarde te quiero hablar de la restauración del jardín. La restauración del jardín. Siempre en Dios hay restauración. ¿Sabías eso? Siempre en Dios hay un nuevo comienzo. Y quiero que me acompañes al libro de Juan. No, perdón, al libro de Génesis antes, después vamos a ir para Juan. Me pasé muchos años antes. Vamos para Génesis capítulo 3. Vamos a volver a Génesis, vamos a cerrar un poquito con lo que arrancamos el domingo pasado. Todo lo que pasó en el huerto del Edén. Génesis 3, 1 al 3, ¿lo tienen? Muy bien, 1 al 13, perdón. Leemos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Vamos a leer eso de nuevo. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Esto es algo que Satanás siempre va a hacer, que nos va a tratar de mostrar las cosas que Dios no nos permite como buenas, como deseables. Fíjate que lo único que Dios les dijo a Adán y Eva es que no comieran del árbol. ¿Qué hizo Satanás?
fue a que comieran del árbol. Y Eva empezó a decir, bueno, este árbol parece deseable, no creo que me haga nada. Y eso es lo que tenemos que estar atentos en este tiempo. Satanás se viste de príncipe, pero no es príncipe de paz, es príncipe de maldad. Y todo lo que él te quiera llevar en este tiempo no va a traer buenas consecuencias. Te lo profetizo. Todo lo que viene de Satanás no tiene buenas consecuencias. Amén. Seguimos. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Amén. Oramos. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Sé que vos estás en este lugar moviéndote en medio de nosotros. Por eso te pido que en los próximos minutos abras, Señor, nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para atender a lo que vos querés hablarnos, Señor. Revelanos, Señor, tu amor, revelanos la cruz, Señor, revelanos realmente cuál es tu propósito con nuestras vidas, Señor. Te pido que te muevas con libertad mientras compartimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vemos la historia, cómo arrancó todo, ¿no? Cómo Adán y Eva echaron a perder el plan de Dios, el plan que había preparado Dios para el principio. Le dijo, cuiden el huerto, cuiden el jardín, lo único que les pido, no coman de ese árbol. Ya sabemos todos esa historia. Y vemos cómo las redes se rompieron, cómo el plan de Dios parecía estar perdido para Adán y Eva. Lo que provocó eso es una muerte espiritual en todos los seres humanos. Eso es lo que provocó el pecado. Y eso es lo que provoca el pecado, una separación de nosotros con nuestro Creador. Eso es lo que provoca el pecado, que haya una separación. Y eso es lo que provocó Satanás en el huerto de Edén, que haya una separación. Ahora, algo que te quiero hablar en este tiempo es que recuperar lo perdido y recuperar nuestro jardín es posible. ¿Sabías eso? Es posible. Lo primero que tenemos que saber y entender es cuál es nuestra condición. Eso solo vos lo podés saber. Hay una decisión que viene de parte de cada uno de nosotros. Yo no puedo decirte a vos cómo estás. Te puedo aconsejar, puedo tal vez orar por vos, pero nuestra vida es personal, nuestra condición es personal. Entonces, lo primero que tenemos que confrontar en nuestras vidas es si dejamos entrar voces en nuestro jardín, si dejamos entrar a nuestra vida cosas que no venían de parte de Dios. Lo primero es reconocer. Y lo segundo es poder darle a Dios el lugar para que Él pueda restaurar nuestra vida. Pero para esto, para entender cómo restaurar nuestro jardín, cómo restaurar nuestra vida, te quiero hablar de algunos puntos. Y el primero es una pregunta. ¿Dónde nos estamos escondiendo? Preguntale al que está a tu lado, ¿dónde te estás escondiendo? Este es mi primer punto que voy a hablar. Voy a desarrollar 138 puntos en esta tarde. Una hora cada uno. Mentira. ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Sabías que aunque el hombre erró, pecó, Dios lo sigue buscando? ¿Sabías que Dios te sigue buscando? Dios sigue buscando a sus hijos para que puedan ser salvos. Por eso es que evangelizamos, por eso es que predicamos, es porque Dios quiere que la gente lo conozca, quiere que la gente se apasione de Él. Y fue lo que pasó en el huerto del Edén. Génesis 3, 8 y 9 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Me encanta esto. ¿Sabes por qué?
Porque aunque el hombre había fallado, Dios se acercó. ¿Y sabés qué es lo más hermoso de esto? Que Dios cuando se acerca, lo primero que le dice no es, ¿qué hiciste? ¿O me fallaste otra vez? No, Dios le pregunta, ¿dónde estás? En otras palabras, Adán y Eva se estaban escondiendo. ¿Dónde te estás escondiendo? Lo primero es reconocer cuál es nuestra condición hoy. Poderle ser sincero a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. ¿Detrás de qué nos estamos escondiendo? ¿Detrás de cuántas máscaras a veces este mundo nos hace escondernos para parecer bien, que estamos bien, nos escondemos detrás de máscaras que muchas veces no son reales? Lo que tenemos que reconocer en este tiempo y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él pueda mostrarnos detrás de qué cosas nos estamos escondiendo. Tal vez nos estamos escondiendo detrás del orgullo. Tal vez nos estamos escondiendo detrás de situaciones y momentos que nos hicieron mal. Y Dios nos está pidiendo que se las entreguemos. Él a gritos nos está volviendo a repetir una y otra vez esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Y sabes qué? La voz de Dios no se apaga, la voz de Dios no se detiene. Somos nosotros los que muchas veces corremos lejos de esa voz, pero su voz nos sigue gritando, ¿dónde estás? Y sé que en esta tarde Dios le está preguntando a más de uno, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho con lo que te entregué? ¿Dónde te estás escondiendo? Y sabes que hay varias cosas que podemos aprender de esta historia, no sé, pero hay algo que hasta muy espiritual y muy satánico en este tiempo, que cuando erramos o cuando pecamos, lo primero que hacemos es escondernos o alejarnos de Dios. Fue lo que hizo Adán y Eva. Lo primero que hicieron, se equivocaron y se fueron a esconder, creyendo que detrás de unas hojas de higuera iban a solucionar su situación momentánea. Yo no sé de dónde viene eso de que le erramos, fallamos y nos escondemos, nos alejamos de Dios. Cuando Él lo único que nos sigue preguntando es ¿dónde estamos? Después solucionamos lo que pasó. Pero la primera pregunta es ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy? Ese es el primer paso para la restauración. Si no podemos comprender cuál es nuestra condición hoy, va a ser difícil que Él pueda restaurar algo en nuestras vidas. El primer punto es estar dispuesto a reconocerlo, romper el orgullo y decir, mi situación, mi actualidad es esta. Cueste lo que cueste, mi situación es esta. Porque a veces ante una pregunta como esta, o cuando Dios nos pregunta dónde estamos, lo que sale de nuestro corazón es justificarnos. ¿Sabes qué? Lo que hizo ante la pregunta Adán fue justificarse. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Y sabes lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste. Entonces Dios va y le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Fue la serpiente. ¿Tenían razón? Tenían razón. Pero se estaban justificando. Dios se adelantó, les dijo, de esto no coman. Fue la responsabilidad total de ellos y no, porque hubo voces externas, pero la responsabilidad fue dejar entrar voces al jardín que nunca debieron dejar entrar. Y ahí empieza todo. Cuando dejamos entrar voces a nuestro jardín, cuando dejamos entrar voces a nuestra vida, a nuestra casa, que no nos hacen bien y que nos empiezan a confundir. Eso es lo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas. Y Dios nos sigue preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo primero es reconocer cuál es nuestra condición. Y hay algo poderoso en esto que tenemos que entender. Al principio, el error no fue de Adán, fue de Eva. El principal
donde comenzó todo, tal vez no fue el error completo de Eva, sino que Satanás se empezó a meter en la mente de Eva. ¿Sabes? Hay algo que tenemos que entender, y es que no fue 100% donde comenzó culpa de Adán y Eva, pero sí necesitamos entender de que aunque la responsabilidad al principio no haya sido nuestra, hoy tenemos una responsabilidad, y es entender y comprender qué es lo que vamos a hacer con nuestra situación actual. Tal vez hubo palabras que golpearon nuestra vida. ¿Fue tu responsabilidad? No fue tu responsabilidad. Tal vez hubo palabras, situaciones que hirieron nuestra vida, que nos vienen cargando, o hace años tal vez que nos vienen acusando situaciones que no fueron nuestra responsabilidad. Y cada vez que Dios nos pregunta, ¿dónde estás?, nosotros decimos, y bueno, Dios, mi vida fue complicada, ¿sabes? Me hirieron muchas veces, me hicieron mal un montón de veces, y lo que hacemos es justificarnos. Lo primero que sale es justificarnos ante Dios. ¿Tenemos razón? Tenemos razón. Pero ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? Adán y Eva tenían la autoridad puesta por Dios para cuidar su jardín. Quiero decirte algo, que los errores de otros no manchen tu jardín. Adán y Eva dejaron manchar su error, dejando entrar otras voces a su cabeza. Mancharon el jardín, mancharon el propósito de Dios. El propósito de Dios era hermoso, era perfecto, había una relación continua. Hasta que dejaron que errores de otros, Adán justificándose, pero fue la mujer que vos me diste. Fue error de Eva, pero se convirtió también en el error de Adán. Que los errores de otros no se conviertan en tus propios errores. Esto lo tenemos que entender, gente. No podemos pasar toda la vida justificándonos con lo que nos pasó en el pasado, con las heridas del pasado, con las mochilas del pasado. Llega un punto donde Dios quiere restaurar nuestro jardín, quiere hacer todo nuevo. Cuando Él viene, todo es hecho nuevo. No dejemos que los errores de otros se vuelvan impedimento para ver la gloria de Dios. Y Dios te está llamando. A todos los que están acá, Dios te está llamando. Aunque muchas veces querramos escapar, Dios nos está llamando, mi gente. Dios nos está llamando, y en Él nada se pierde. Nada se pierde. Está la posibilidad de restaurar nuestro jardín. ¿Pasaron cosas? Pudieron haber pasado cosas. ¿Justifican nuestra realidad de hoy? En parte sí, pero hoy tenemos la posibilidad de que Dios venga a nuestras vidas y lo transforme todo. ¿Sabías eso? ¿Cuántos lo creen? Yo no lo puedo creer por vos. Te lo puedo compartir, es algo que el Señor está tratando en mi vida. Dejar de justificarnos ante lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, el primer paso para la restauración de nuestro jardín es entender dónde estamos. ¿Dónde estamos? Segundo punto, la restauración empieza por nosotros, pero no depende de nosotros. Decí conmigo, la restauración empieza por mí, pero no depende de mí. Es algo que tenemos que entender. ¿Por qué empieza por nosotros? Porque es una decisión darle lugar a Cristo en nuestras vidas. Gracias a Dios entiendo que todos los que estamos acá le hemos dado lugar a Cristo para que cambie nuestra vida. Amén. Y si alguno todavía no lo hizo, es el tiempo de darle lugar a Cristo. Que entre en nuestro jardín, sea cual sea la condición de nuestra vida, que Él pueda entrar. Entonces, en este tiempo, después de reconocer dónde estamos, después de tomar la decisión de que Dios tome el control de nuestra vida, quiero decirte que ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es todos los días inclinarnos ante los pies de Cristo, aunque nos cueste poder ir, buscar su presencia, y todo el resto vendrá por añadidura. Todo lo que hoy te cueste, vos me puedes decir, pero Dios, me cuesta. Dios, hay situaciones que
me hacen mal, hay situaciones que me pasan mis propios límites. Bueno, lo único que tenemos que hacer es ir a los pies de Cristo, una y otra vez. Y el resto ya no es tu responsabilidad. Todo aquello que te pueda estar lastimando hoy, todo aquello que te hizo mal, una vez que estamos en Cristo, ya no es más tu responsabilidad, porque el que restaura no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Él lo puede hacer, lo que nosotros no pudimos hasta ahora, Él lo puede hacer. Es nuestra decisión, pero después ya no depende más de nosotros. Por eso la Biblia dice, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no depende más de vos, ya no depende más de nuestras fuerzas. El resto se encarga Cristo. Lo que hoy no podés con tu fuerza, con tus intentos una y otra vez, Cristo puede. Él puede, Él sigue siendo la respuesta. Jesús sigue siendo la respuesta, la verdad, el camino, la vida a nuestra situación, lo que sea que hoy nos pueda estar atormentando. Solo Él lo puede hacer. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Si vemos todo el Antiguo Testamento, vimos cómo Dios continuamente llamaba a su pueblo y le decía: arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Dios levantaba profetas, le hablaba a Israel, le hablaba al pueblo de Cristo, y una y otra vez el pueblo, la gente, lo echaba a perder, como lo hizo Adán y Eva. Se rompieron las redes una y otra vez. Esa fue la historia de todo el Antiguo Testamento. Dios llamando a su pueblo, preguntándole: ¿dónde estás? Como Elías, ¿dónde estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en esta cueva? Eso ha sido el trabajo de Dios en todo el Antiguo Testamento, y la gente, por más que intentó, entregaba sacrificio, lo intentaba una y otra vez, veía milagros, pero todo al final se echaba a perder, hasta que vino alguien llamado Jesús a la tierra, y cuando Él vino, todo fue restaurado. Todo fue restaurado cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Y quiero que podamos ir nuevamente a Juan 19, ahora sí, Juan 19. Ya voy a ir terminando, pero te pido toda tu atención a estos últimos minutos. Juan 19, del 38 al 42. Juan 19, 38 al 42 dice: después de que leímos, consumado es, lo que leímos en la Santa Cena, viene esto. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un ¿qué? Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. ¿Sabes qué? Esto es súper poderoso, que quiero que lo puedas entender conmigo. Este no es un detalle al azar que Dios puso en la Biblia. El lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. No es un detalle al azar, sino que lo que se perdió en un huerto en el principio, en otro huerto,
Jesús restauró toda la humanidad. Dios mismo utilizó lo que en el pasado Satanás había utilizado para que entre muerte en un huerto. Ahora Jesús en otro huerto, en una cruz, en la cruz del Calvario, venció a la misma muerte que había entrado en Génesis. Lo mismo que Satanás utilizó para echar a perder el plan de Dios, Jesús agarró lo mismo, trajo vida a toda la humanidad. En un huerto como en el principio Adán y Eva le dieron lugar a Satanás. Otro huerto, el Hijo de Dios se hizo hombre, se crucificó por amor a nosotros. Y lo que Satanás había utilizado en el pasado para mal, ahora Dios lo convirtió para bien. Quiero decirte que lo que Satanás utilizó en tu vida para mal por muchos años, Dios hoy lo agarra y lo transforma para bien. En el nombre de Jesús. En el pasado, Satanás utilizó un árbol para hacer caer al hombre. Y muchísimos años después, Jesús en una cruz de madera, ¿de dónde viene la madera? Utilizó otro árbol para traer redención a la humanidad. Y ahí se cumple la palabra que nos dice que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Vos me puedes decir, Fede, pero he vivido cada cosa. Me han traicionado una y otra vez. Ya ni confío. Dios no desperdicia nada, mi gente. Dios no desperdicia nada. Podemos justificarnos por las cosas que vivimos. Podemos. Pero Dios no nos diseñó para vivir siempre en el mismo lugar. Porque Dios quiere utilizar aún las cosas negativas de nuestra vida para nuestro bien. ¿Sabes cuánta gente en el mundo, cuántos familiares tuyos están esperando para que levantes tu voz y cuentes el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? Están esperando a gritos que alguien les pregunte dónde están. Y nosotros permanecemos justificándonos, escondidos, cuando Dios quiere transformar todo para bien. ¿Dónde estás? Es una decisión. No depende de nosotros, pero es una decisión. El resto lo hace Jesús. Y el último punto que te quiero hablar, vamos a leer un poquito más adelante, y esto también es súper poderoso. Juan 20, del 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar
dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió a mirar y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando de que se trataba del que cuidaba el jardín, vamos a leer eso de nuevo. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. María estaba fuera del sepulcro. Jesús ya había resucitado. Y me llama la atención, volvé un poquito antes, versículo 15. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el jardín. Este es otro detalle que no está al azar en la Biblia. ¿Por qué María se confunde? Tenía a Jesús resucitado enfrente de él y se confunde con el que cuidaba el huerto. Este es otro detalle poderoso. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar? Que el mismo que cuidaba el huerto al principio de los tiempos, ahora lo estaba recuperando. No estaba al azar este detalle. Jesús no era que se confundieron con que era parecido al que cuidaba el jardín, no. Es que los humanos perdimos el jardín, perdimos el acceso al jardín, pero Jesús vino, el mismo Jesús que al principio cuidaba el jardín y lo recuperó por amor a nosotros. Utilizó lo mismo que Satanás había utilizado en el pasado para mal, lo utilizó para bien. Para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. O nos seguimos justificando cuando Dios nos pregunta dónde estamos, o volvemos a vivir en el jardín otra vez, que es su presencia. Hoy ya no es un jardín de cuatro paredes natural. Hoy el jardín es su presencia. Y gracias al sacrificio, a la resurrección, a la muerte y a la resurrección de Jesús, hoy Él recuperó su jardín y hoy Él está cuidando de su jardín. Él cuida de vos. Él quiere recuperar nuestro jardín personal. Él quiere entrar a nuestro corazón y volver a cuidarnos una vez más. Por Él, desde el principio, han sido todas las cosas. Hemos roto las redes una y otra vez. Nos hemos apartado de Dios una y otra vez. Le hemos dado la espalda a Dios una y otra vez. Y Jesús, por su amor, una y otra vez nos está preguntando: ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Cuántas voces has dejado entrar a tu jardín que te hicieron mal? ¿Cuántas voces te confunden en este tiempo? Es momento de volver a los pies de Jesús. Y este es mi último punto. Que Jesús ya recuperó el jardín. Ya lo recuperó. Todo lo que hoy necesitas está en Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos tener un encuentro con el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que es el alfa, el que estaba en el principio, en el huerto. Aquel que es el omega, el principio
y el final. Desde el principio Él ha estado, ha pasado toda la historia. Dice Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él ha estado siempre. Señor, Señor. Aun cuando perdimos el control y no podíamos, Él vino, se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Y sabes qué? La cuenta está paga. Consumado es. Tenemos un nuevo inicio en Cristo. Consumado es. El Rey ha recuperado el reino. Gloria a Dios. Cerra tus ojos, Señor.